Bienvenidos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Gómez Martínez. Juan Gómez Martínez, político colombiano nacido en San Roque, Antioquia, el 18 de agosto de 1934. Estudió Ingeniería Eléctrica y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejal de Medellín en los años 70 y luego senador de la República en el periodo del 74 al 78. A su vez, adquirió notoriedad como director del diario El Colombiano, propiedad de su familia. En 1988 es elegido alcalde de Medellín, convirtiéndose en el primero en llegar al cargo por voto popular. Su periodo finalizó en 1990. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y en 1992 fue elegido gobernador de Antioquia. Se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas y posteriormente embajador ante las Naciones Unidas. En el año 2006 es designado por el reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez como embajador ante la Santa Sede. Doctor Gómez, en primer lugar le agradecemos la deferencia que tuvo con la universidad por acompañarnos a este programa de Entre Líneas. Y antes de empezar, quisiera preguntarle cómo ha hecho para hacer tantas cosas la primera vez, ser el primer alcalde, ser constituyente, ser gobernador. Bueno, cosas de la vida. Yo es que no era político y yo no sé por qué. Bueno, mi papá era político y de pronto esa vena le queda a uno. Y su casa es política, porque el colombiano ha sido político toda la vida desde que se fundó. Exactamente. Además, pues yo soy ingeniero electricista de Bolivariana, pero tuve compañeros políticos. William Jaramillo fue compañero suyo, Gilberto Echeverry fue compañero suyo. Imagínese, Gilberto Echeverry, Jaime Augusto López, Jaime Calle Garcés, un grupo de ingenieros políticos, y entonces me tocó a mí. Además fui compañero de política de José Emilio Valderrama cuando se iniciaba, y yo creo que me llegó por suerte todo esto, por lo menos la primera. Una división conservadora, con José Emilio y los notables por otro lado, nos unimos, listas para el Senado. El candidato nuestro será José Emilio, indudablemente, pero a él no lo aceptaban los notables. Entonces me dieron ese puesto que le tocaba a José Emilio, me lo dieron a mí. Y para la primera alcaldía, el candidato era José Emilio, se la ofrecieron, y él era presidente del Directorio Nacional Conservador. Perdón, entonces dijo, no, yo no puedo, tengo que sacar 450 alcaldías conservadoras en el país. El candidato es Juan Gómez me llama. Y me lo entregó. Por eso fui el primer alcalde. Y el caso curioso, le recibí la alcaldía a William Jaramillo. Y después le recibí la gobernación a Gilberto Echeverry. Para decir que eso es una trinca de monseñor. Más o menos. Doctor Gómez, en ese proceso que usted sale de la alcaldía, entra a la asamblea, ¿cómo articuló la campaña? Y es precisamente el punto sobre el que nos vamos a centrar. ¿Cómo logró ver o establecer una propuesta política o integrarse con algunos sectores para ese cambio y esa participación de lo que se pretendía en la Asamblea? La llegada a la Asamblea Nacional Constituyente también fue político, fue un problema conservador. El Directorio Nacional Conservador decidió listas regionales, Operación Avispa. Avispa, sí. Y a mí el directorio me señaló como candidato pues, del partido. Como cabeza en Antioquia. En Antioquia. Entonces empecé a hacer campaña y busqué a Hernando Londoño para que me acompañara. Hernando Londoño Jiménez, un jurista muy importante, me acompañara en el segundo renglón. Empezamos a hacer campaña cuando me llamó Misael Pastrana y me dijo, vea, el partido cambió y vamos a hacer lista única. Y él era la cabeza de lista. Claro, encabezada por mí, me dijo. Y le dije, no, presidente, yo ya tengo una campaña adelantada y creo que voy a salir con buena votación.
Es una especie de disidencia. Imagínese. No, pero en la lista mía, y yo demasiado osado, le dije, bueno, presidente, acepto, pero segundo renglón. Entonces era sacar a quién, a Llorente, a Mariano Ospina. A Mariano Ospina, exactamente. No, no puedo, le doy otro, el cuarto, y no. No, yo entonces me voy con listas propias. Y en el Valle ocurrió lo mismo con Rodrigo Lloreda. Ah, sí, señor. Que había acabado de ser el candidato del Partido Conservador a las elecciones presidenciales. Imagínese. Y tampoco aceptó hacer parte de una lista si ya había hecho Por su eso la campaña. lista del Partido Conservador de los notables no eran sino 5. Exactamente. Misael Pastrana sacó en todo el país 5. Rodrigo Lloreda sacó 2 en el Valle. Sacó 2. Y yo saqué 2 en el Valle. Entre los dos casi igualamos al partido Conservador. La disidencia regional. Entonces, al llegar a la constituyente, a Pastrana como que lo hicieron a un lado. A Rodrigo y a mí nos llamaron para estar ahí en la... O sea que esa posición de cercanía con los otros jefes, como era el Movimiento de Salvación Nacional, el doctor Álvaro Gómez, aunque él tenía una visión más suprapartidista, sí, o al menos eso fue lo que planteó en la campaña, eso les permitió trabajar de otra manera. ¿Cómo no? Llegamos allá, me invitaron, entre otras cosas, a la sede de Navarro Wolf. Entrar allá era como entrar a Palacio Nariño. Un búnker con toda la seguridad. Pero con todo, vigilado por ellos mismos. Era pura guerrilla del M-19. Ya eran desmovilizados, pero tenían el espíritu de las armas todavía. Ahí adentro, armados. Y arco para detectar metales y todas esas cosas. Allá nos reunimos. Bueno, también era de esperarse pues que ya les habían matado a Navarro a Pizarro, a Carlos Pizarro, entonces tampoco era que fuera algo despreciable. Era de suponer que todos los partidos estaban en la misma condición. Entonces ahí empezamos a hablar, hicimos varias reuniones y era el grupo de Pastrana, nada, no lo invitaban. A Lloreda y a mí, sí. Y así se organizó la mesa directiva, los 3, se organizaron las comisiones. La presidencia de la comisión segunda fue para mí, yo fue con nombre propio, y para Lloreda otra presidencia de comisión. A ninguno de los 5 de Pastrana le dieron nada. Eso fue una situación humillante, como jefe y como partido. Claro, y para nosotros muy incómoda teniendo al jefe ahí. Claro, y porque es jefe y no jefe. Sí. Doctor Gómez, le voy a formular una pregunta para que hablemos de ella después del corte. ¿Cómo hizo usted para recoger sus propuestas políticas y las propuestas para la Asamblea? Pero de eso vamos a hablar ahora después del corte. Ya regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Bienvenido nuevamente, estamos en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos en esta entrevista con el doctor Juan Gómez Martínez. Doctor Gómez, ¿cómo hizo entonces para presentar sus propuestas? ¿O usted hizo en su campaña ese proceso de recolección de inquietudes o tuvo su proceso de un equipo que lo asesoró? ¿Cómo fue ese trabajo para las propuestas a la Asamblea? Es una pregunta muy buena porque, repito, yo soy ingeniero electricista, y para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente a organizar, imagínese, semejante... Construir el Estado. Construir el Estado, y uno ingeniero hablando de números, era complicado. Pero tampoco es falso que los ingenieros tienen una gran capacidad de organización, entonces sí. eso les ayuda mucho. Me sirvió, pero tuve un grupo de asesores muy buenos, entre ellos Néstor Raúl Correa. El magistrado del Consejo Superior, que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Imagínese. Él había acabado de llegar de París, de estudiar o de Bélgica, que había hecho su doctorado en Derecho Constitucional allá. Algo así, una persona muy inquieta. Y me organizaron una propuesta de constitución, una propuesta completa. Y muchos llevamos la Constitución completa, de acuerdo con lo que habíamos oído en la campaña y los asesores
Hernando Londoño Jiménez, entre ellos, pues, colaboró Para todo el mucho. sistema penal, el sistema acusatorio, porque Claro. fue conocido como un gran penalista. Ya en la asamblea, que quedamos juntos, yo le decía en cuestiones jurídicas, penales, usted me dice cómo voto. No tengo ni idea, usted me... La disciplina, yo creo en mi equipo, con Claro. otro no creo. Y así fue con Néstor Raúl y con los asesores, organizamos una constitución completa y allá se presentaron todos los puntos, se juntaron los que coincidían y otros se discutieron aparte, pero la discusión fue muy grande porque hubo muchas propuestas. Doctor Gómez, ¿cómo fue el proceso? Bueno, hay un punto digamos que usted tenía una ventaja y era toda la discusión del tema territorial que venía desde el tiempos de Belisario con la reforma al Código de Régimen Municipal, la adopción de la elección de alcaldes, todas las disputas y todas las experiencias que vieron como alcalde. ¿Cómo encontró usted y qué cambios logró establecer en ese punto territorial en la Asamblea? Que usted haya vivido en su experiencia y que después le sirvieron siendo gobernador. Sí, exactamente. Yo fui presidente precisamente de la Comisión Segunda de Asuntos Territoriales. Hubo casos muy hasta simpáticos. Por ejemplo, el Grupo de la Costa empezó pidiendo eliminar los departamentos. Ir a las regiones, pero era, Sí. según esa propuesta era más o menos parecida a los viejos estados federados, a Bolívar y Magdalena, o uno solo incluso. Más o menos. Pero yo les decía, ¿cómo llegó yo a Antioquia a decir, Antioquia se acabó? No, pues me Y fusilan. a Caldas no le va a gustar volver a entrar y desaparezca el Risaralda con todos los problemas que eso implicó. Entonces se fueron para el otro extremo. Propusieron crear pues nación, regiones, provincias, Municipios, municipios, departamentos, distritos. 6 niveles territoriales. todos con asambleas o consejos o órganos legislativos. Pues, todo con cuerpos de representación y demás, entonces es una estructura absolutamente complicada. No, y además no es funcional. No es funcional. Entonces ahí sí nos opusimos y no, sigamos con los departamentos. La posibilidad de crear regiones y eso sí, acabemos con esa preferencia de los distritos. Y ahí sí se nos vinieron encima, nos visitaron, ahí sí que hubo lobby. Los costeños. Y claro, ellos tenían 3, iban por eran 2, iban por el tercero, querían a Barranquilla. Cartagena, Santa Marta, recibiendo situado en ese entonces, situado fiscal. Entonces dijimos, nos visitaron, bueno, no acabemos con ello, pero no más. No más fue que al año siguiente, ya fue el Congreso quien crearon introdujo a Barranquilla. la reforma. Y después de eso no se ha podido crear ninguno. Solo uno, que es Buenaventura. Buenaventura. Pero es también por las razones del puerto y demás. Sí. Pero los que intentaron se hundieron, que habían hecho distrito a cualquier cosa, a Popayán, a Pereira, a Cúcuta, a Turbo. Manizales también. Pero eso es injusto, es que ellos reciben el doble de lo que recibe el departamento de Antioquia, por ejemplo. Y reciben también como municipio. Claro, y como municipio, reciben por todos los lados. Ya después, estando yo en el Senado, se propusieron crear el distrito de Manizales. Y yo presenté una proposición sustitutiva diciendo que todas las capitales de departamento se crearan como distritos capitales. Claro, me derrotaron, pero no se creó Manizales. O sea, que el plan era hacer quinta columna, ir a dividir, así me mate, pero contengo el avance. Más o menos, pero es que esa proposición les mostraba la injusticia, cómo es que hay 5 distritos y nosotros recibimos la mitad de ellos. Eso es injusto. Bueno, ahí en esa comisión se discutió mucho eso, se discutieron las regiones, ya crearon la de la costa, nosotros hablábamos de la región del occidente, Chocó, Antioquia y el viejo Caldas, pero todo eso no se ha logrado
Yo creo que las regiones sí son importantes. Aunque en la región de la costa creo que Córdoba es un socio más ideal para Antioquia y ellos saben que les va mejor con nosotros que volver a depender de Bolívar. Así es, así es. Hubo muchas discusiones regionales en esa comisión segunda sobre ese tema, pero al fin y al cabo interesante y yo creo que algo resultó de fortalecimiento por la descentralización que no se ha cumplido, pero algo se consiguió. Doctor Gómez, usted fue creo que hasta donde me acuerdo, el único alcalde que ha propuesto una consulta, que fue la consulta de una cantidad de obras en el poblado, independientemente del resultado. O sea, ya tenía experiencia con toda la discusión del tema de la participación a nivel local. No. O esa le tocó fue a William. O a Omar Flores. A Omar Flores. Pero toda esa discusión, ¿usted la vio y qué problemas encontró y qué experiencias le quedan o nos puede hablar de eso al respecto? No, las consultas son importantes y eso quedó muy claro en la Constitución, pero consultar, si uno se quiere meter la mano al bolsillo para sacar plata, eso es impopular. Eso es impopular. Y además es irracional porque nadie quiere pagar más impuestos. Claro. Lo que pasó en aquella época, ya de alcalde, fue que yo propuse la obra 500 en el poblado, que era necesarísima y ahora se está haciendo a traguitos, pero se está haciendo. Propuse la obra 500, se derramó el impuesto de valorización, la gente protestó como siempre y el Consejo aprobó una consulta. Yo nunca acepté y la contuve. Me sucedió Omar Flores y entonces él sí convocó la consulta, pero yo no quise porque... Doctor Gómez, vamos a tener que hacer un pequeño corte para unos breves mensajes institucionales, Perfecto. Pero después me cuenta algo más y el problema con el metro. Volvemos en unos breves instantes a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Ya regresamos. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos con el doctor Juan Gómez Martínez. Doctor Gómez, usted nos estaba contando cómo fue ese proceso de consulta y además yo le había esbozado otro pequeño problemita que tuvo usted en la alcaldía y era precisamente a nivel de participación territorial, la pelea del metro con Envigado y con el doctor Jorge Mesa. ¿Eso cómo fue? Y eso, esa experiencia, ¿cómo la ve precisamente en la situación en que están muchos alcaldes o muchos gobernadores o muchas autoridades territoriales hoy en día? Esas pugnas o esas discusiones entre entidades. Bueno, en este caso es que el metro estaba planeado por la orilla oriental del río Medellín. Por toda la regional, pues. Sí, entraba unos 200 metros a territorio de Envigado, ahí pasa un puente y sigue por el lado occidental hacia Itagüí, hacia la Estrella ahora. Jorge Mesa, alcalde de Envigado, dijo: yo no dejo pasar esa chatarra por aquí. Una visión pues muy miope. Y un día mandó policía. Como primera autoridad de policía del municipio. Del municipio, a suspender las obras del metro. Y los sacó a punto de armas. Entonces yo llamé a la 4ª Brigada y a la Policía Metropolitana, les dije: yo soy alcalde metropolitano y para una acción de esas tienen que contar conmigo. Mañana, me hacen el favor y madrugan y protegen a los trabajadores del metro, que van a volver a trabajar. Al consorcio, en ese entonces. Al consorcio. Y con mucha razón me dijeron: nos da la orden por escrito. Listo, les di la orden por escrito. Y me cayeron los del consorcio. Nosotros no podemos trabajar allá, no podemos someter a los trabajadores a ese peligro, eso es un problema político entre ustedes y mientras no lo resuelvan, nosotros no trabajamos.
Yo les dije, tienen que trabajar. Si no les declaro la caducidad del contrato. Claro, ustedes tienen que cumplir el contrato. O se van a aprovechar de eso. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Pues sí, ustedes aprovechan cualquier situación difícil para cobrar más, por supuesto, para sobrecostos. Pues les dije, tienen que ir, mañana yo les garantizo la seguridad. Y así fue, fueron a trabajar. Al tiempo me llaman de la Procuraduría, tenía una demanda de Jorge Mesa por abuso de autoridad y mal uso de la fuerza pública. Ahí tuve que parar abogado y todas esas cosas. Pero la discusión no terminó aquí, eso fue hasta el Consejo de Estado. Claro. 2 años demoró ese trámite. Me tocó de todo, sí, pero bueno, sacamos eso adelante y de hecho el metro pasa por... No pasa, no cruza. Y ahora ven las consecuencias que no pasa. Por supuesto, ellos sí que han lamentado eso. De modo que, bueno, son situaciones que uno tiene que enfrentar. Y como ciudadano privado, ¿cómo sentía usted eso cuando iba a trabajar al Colombiano y se encontraba todos los días en Envigado, ver pasar el metro y no tener una estación? No, pero de hecho ya sí, claro, la estación Ayurá. La Ayurá, sí, pero la terminaron. Esa fue la última estación de la primera parte del metro. Sí. Doctor Gómez, ¿cómo ve usted hoy todo el tema de la participación con el problema que se está presentando en Bogotá, que creo que ya va muy adelante, el proceso de revocatoria de mandato del alcalde actual? ¿Cómo ve usted eso y en su experiencia como constituyente, como gobernante elegido, cómo ve usted ese proceso? Desde el punto de vista constitucional es una herramienta que da la Constitución para revocar cuando la gente no quiere un funcionario. Claro, y se evalúa, y no se revoca por bueno, se revoca es porque se considera que no está cumpliendo su tarea. Y la gente que lo eligió, pues con el mismo derecho puede revocar el mandato. Y hay que advertir que esto tampoco no lo inventamos, eso lo tienen en Estados Unidos desde hace 250 años, claro, desde que existen como Estado. Correcto. Y yo creo que Petro no está llenando las expectativas del pueblo bogotano. El problema que creó él mismo de las basuras, que importó una maquinaria sin licitación previa y no sé qué cosas, que decretó una urgencia manifiesta por un problema que él mismo había creado, pues ese no puede ser un administrador de una ciudad como Bogotá. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso nos lleva a otro problema, y que nos lo mencionaba aquí el doctor Ospina, y es, aquí no se ha afrontado de manera seria la planeación en la gestión pública. Están las herramientas, están los planes de gobierno, pero ya desde el diseño a la ejecución hay una distancia muy grande. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación y le tocó padecerlo siendo alcalde o siendo gobernador, chocar con políticas nacionales al respecto? Claro, y no solo siendo alcalde y siendo gobernador, que uno planea las cosas y desde allá... ¿O le tocó allá siendo ministro? Ministro. Tanto que un contratista extranjero en el ministerio me dijo, yo no entiendo esta política en Colombia. Ustedes planean una obra necesaria para el país, pero es otro el que decide. Planeación o... El Ministerio de Hacienda, algún funcionario oscuro por allá resuelve y ya dice que es un informe técnico y con eso es suficiente. De modo que la gente no entiende eso, que cosas necesarias, pero es otro el que decide si se hacen o no. Lo que ha pasado con las obras públicas, las vías nacionales en Antioquia. Ahora vamos a decir las autopistas. Que empiezan a marchar 2 años después de tener compromisos, 2 años de vigencias con la plata recogida y sin poder ejecutar. De modo que son cosas que hay que corregir. Bueno, y es que creo que en la Constitución que nosotros aprobamos hay mucha cosa para corregir todavía. No hay ninguna obra perfecta de hombres. No. Doctor Gómez, primero quisiera agradecerle la compañía, la deferencia que tuvo con la universidad de venir a compartir aquí sus experiencias, y para despedirme quisiera presentarle a nombre de la universidad la siguiente pregunta. Solo tenemos 1 minuto y es, ¿cómo encuentra usted el problema hoy con respecto al año 90 en materia de paz? ¿Cómo lo ve? ¿Ve la situación igual? ¿La ve mucho más favorable? ¿O ve una situación muy difícil?
Lo que yo vi en Medellín en aquella época no es comparable con lo de ahora. Aquella época fue mucho peor. Este fin de semana tuvimos un promedio de 10 muertos, 10 asesinatos. En aquella época ese era el promedio diario general durante todo el año. Ha mejorado para Medellín, pero es muy preocupante que otra vez un fin de semana tengamos 10 muertos por día. Me preocupa la situación, tanto el alcalde como el gobernador y la fuerza pública tienen que trabajar para devolver la seguridad a Medellín. Le agradecemos al doctor Gómez habernos acompañado en este programa y los esperamos en una próxima oportunidad en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín.